Bueno, en esta ocasión vamos a ver lo que son las estructuras de control en Angular. En este caso, debemos crear un nuevo proyecto en Angular, como habíamos visto, como ya sabemos, en GNU, que se llame Estructuras Control el Proyecto. Vamos a abrir en este caso con Visual Studio Code y vamos a nuestro proyecto en app Component, seleccionamos con Control A, borramos, luego abrimos nuestra terminal y vamos a ejecutar el comando ng serve -o, todo en minúscula, ng serve -o, para poder activar. Entonces, mientras sucede este proceso de carga, nosotros tenemos estructuras de control en Angular, que no son más que web components basados en estas estructuras de control. Tenemos lo que son el ngIf, el ngSwitch y el ngFor, como las estructuras de control que conocemos en programación. En este caso, el ngIf nos permite condicionar el renderizado de un elemento cuando se cumpla cierta condición. Y su sintaxis es la siguiente. Entonces voy a crear un H1 primero para decir que estamos en ngIf. Podemos observar, ya se abrió. Ya estamos en ngIf y vamos a ver su sintaxis. Voy a crear un section y la particularidad es que se ve de esta manera. ngIf igual y alguna condición. Entonces, si es verdadera, muestra el valor si es verdadero. Es un if normal. Entonces estas condiciones deben dar un valor de verdadero o falso. Por ejemplo, uno es igual a uno, verdadero. Entonces guardamos nuestros cambios, volvemos acá y dice muestra el valor si es verdadero. Pero ¿qué pasa si ponemos uno es igual a 2? Esto es falso. Incluso nos sale un error diciendo que va a devolver falso. Entonces comparemos con algún string. También nos sale un error de que no se pueden comparar formatos. Entonces, para visualizar esta parte de aquí que no se muestre, vamos a nuestro app component, ponemos esto y voy a decir que va a ser public condición igual boolean igual a false. ¿Listo? Entonces voy a poner aquí condición. Guardo mis cambios y no se debería mostrar, no se debería renderizar el contenido. Ya, como podemos observar, no se renderiza ningún contenido. Entonces, en este caso, si queremos renderizar un contenido, es decir, si no se renderiza este y queremos un verdadero queremos renderizar un contenido cuando sea falso, para ello vamos a utilizar lo que es el template. Entonces pongo punto y coma, pongo else, no es aquí. Después de mi condición pongo else, entonces le voy a decir que me cargue mi template. ¿Ya? Como no existe mi template, lo que voy a hacer es crear mi template. Y para ello voy a usar ng template. Y para hacer referencia a este template, mejor vamos a cambiarle el nombre para no confundirnos. Vamos a decir que cuando sea falso valor, vamos a llamar a este template y lo hacemos con el signo numeral y le vamos a decir falso valor. Y aquí voy a decir valor falso. Guardo los cambios, visualizo y veo que está el valor falso. Ya. Entonces, el nombre del ng template se establece primero con el símbolo numeral seguido del nombre del template. Este nombre debe ser único para poder referenciarlo. El nombre de este template se referencia a la estructura ngIf como si fuera el nombre de una variable. Entonces, vamos a hacer en este caso, vamos a borrar esto y vamos a hacer un formulario con Bootstrap. Para ello voy a Bootstrap 5, voy a abrir la introducción, voy a copiar el CSS como ya habíamos hecho, voy al index, ubico arriba en el header,
copio el JavaScript, lo ubico antes de finalizar el body, guardo cambios y ahora sí, vamos a buscar lo que es un form. Voy a tener este form de aquí, voy a guardar cambios y voy a ver si es que me renderiza. Y como pueden observar, sí se renderiza. Entonces yo quiero decir que si mi usuario es, quiero mostrar, está ahí, vamos a ponerle un color de texto de color azul. Y voy a decir que si el username es igual a admin@gmail.com, mejor dicho, el correo, el email es admin@gmail.com y el password es igual a 123. Voy a decir que diga bienvenido admin. Caso contrario, voy a decirle style para que se imprima de color rojo, color red. Entonces debo hacer referencia a error. Vamos a llamar nuestro template. Vamos a decirle es un else error. Aquí le vamos a llamar al ng template. Vamos a ponerle un style. Ya habíamos dicho el texto de color rojo, color red. Me falta la E. Y aquí pongo usuario o password incorrecto. ¿Listo? Entonces voy a crear estas variables para tener los datos quemados, hardcodeados o como le quieran llamar. Entonces creo public email de tipo string y se va a llamar admin@gmail.com. Y el password, como habíamos mencionado, public password, vamos a hacer de tipo string que sea igual a 123. Guardamos nuestros cambios. Vemos que no tengamos ningún error. Aquí me falta referencial al template como error. Guardo mis cambios y vamos a hacer uso del ng-model para hacer lo que era el data binding. Entonces voy a mi app modules. Como es un proyecto nuevo, otra vez debo hacer el import de forms module y el import aquí de forms module. Forms module. Lo cierro aquí y voy a ir a mi input que está acá. Y le voy a poner que vaya a ser el ng-model US. Entonces debo declarar una variable que se llame public input email. Se va a llamar tipo string y va a inicializarse en vacío para entender mejor. Y el otro es public input pass de tipo string y que inicialice en vacío. Listo. En este caso, entonces, como la comparación iba a ser email igual, voy a hacer mejor la comparación de que el input email sea igual al email que tengo y el input password sea el password que tenga. Input password igual a password. Guardo mis cambios, verifico que no tenga errores y me está marcando un error. Aquí arriba en Gmod. Le pongo input email y el ngModel acá en mi password. Poner ngModel input password. Así, guardo mis cambios, veo que no tenga errores en mi consola y bueno, entonces veamos.
Me está saliendo usuario o password incorrecto, pero no están los estilos aquí. Entonces voy a quitar los estilos, voy a crear una etiqueta de párrafo y le voy a poner aquí los estilos en esta etiqueta. Voy a copiar aquí, doy un enter y veamos otra vez. Ahora sí, usuario password incorrecto. Entonces vamos a poner admin@gmail.com y el password 123. Veamos que todo esté bien. Vamos a ver admin@gmail 123. Entonces vamos a copiar para verificar 123. Listo, entonces vamos a evaluar cuál es el error aquí. Es input password, que debe decir bienvenido admin. Caso contrario debe mostrar esto. Es un ngIf. Vamos a ver en nuestro inspector de elementos por si acaso no está renderizando. Vamos a nuestra consola y tenemos un error en nuestro ngModel. Entonces hay un problema con el ngModel al trabajar con la etiqueta de forms. Así que en vez de form vamos a ponerle la etiqueta div. Guardamos nuestros cambios y otra vez escribimos nuestros datos. Y ahora sí ya funciona. Hay que tener en cuenta que ngModel tiene conflictos con la etiqueta form, como vimos en la consola. Entonces debemos tener en cuenta eso al momento de estar programando. Ahora, una vez hemos visto este pequeño ejemplo con lo que es ngIf, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Entonces, todo esto se va a ir hacia abajo. Vamos a poner un H aquí y vamos a pasar con la estructura ngSwitch, que básicamente tiene el switch case. Entonces, ¿cuál es la sintaxis de un ngSwitch? Entonces, ahora, para ilustrar este ejemplo, vamos a usar lo que son los usuarios. Usuario administrador, usuario invitado, cualquier otro tipo de usuario. Entonces, vamos a ver cómo nos imprime el usuario de acuerdo a la entrada que tengamos, usando ngSwitch y ya no ngIf. Entonces, podemos ver, vamos a crear un div y ngSwitch tiene la particularidad de que para declararlo debemos realizar lo siguiente. Decimos ngSwitch y dentro de esta parte debemos de darle una variable de opción, la opción de entrada. Recordemos que cuando nosotros programamos normalmente un switch case, lo que realizamos es un switch y un paréntesis y una opción aquí. Y tenemos nuestros casos en case 1. En Angular, el ngSwitch es lo mismo, solo que en vez de estar con paréntesis, le estamos mandando con corchetes y una opción aquí, y es el mismo funcionamiento. Entonces necesitamos declarar nuestra variable public opción de tipo string y le vamos a poner admin. Ya, le vamos a poner aquí opción y para declarar un caso del ngSwitch debemos de crear cualquier etiqueta que nosotros queramos, poner el asterisco y decirle ngSwitch case. Y en este caso, dentro de los paréntesis, como queremos que compare con un valor de tipo string, le vamos a decir que compare con admin. Y digamos, este usuario es administrador. Ya, guardamos cambios, volvamos acá. Y como yo le dije que era el usuario admin, entonces este usuario es administrador. Pero nosotros también tenemos los casos que son por defecto. Entonces vamos a escribir otra etiqueta P, ngSwitch default. Y le voy a decir que por defecto va a ser un usuario invitado. Y voy a decir, este es un usuario invitado. Entonces guardamos y otra vez tenemos un error aquí que dice ngSwitch case. Vamos a cambiarle en vez de párrafo, vamos a ponerle dentro de un div para que no tengamos errores. ngSwitch default
Ya, entonces, como no tenemos, vamos a ponerle que sea Juanito. Y como vemos, nos dice que es un usuario invitado. Esto no le vamos a tomar en cuenta este error de aquí. Entonces, simplemente lo que haremos es cerrar la consola y como vemos por defecto el usuario de invitado. Mi usuario es Juanito, pero yo le dije que mi caso por defecto es invitado, entonces le digo mi usuario es invitado. Entonces vamos a poner otro que sea ng switch case y que sea Juan. Y vamos a poner hola Juan. Ahora vamos a cambiar en vez de Juanito, Juan. Y volvamos acá y ahora dice hola Juan. Ese es el funcionamiento de switch case. Y por último vamos a ver la última estructura que nos compete, que es el ng4. ng4. Entonces, básicamente lo que nos permite el ng4 es realizar iteraciones sobre un array, ya sea este de objetos, números, letras o un array mixto, es decir, entre objetos y otro tipo de datos. Es importante que el elemento que se vaya a repetir tenga la instrucción ng4. Entonces, vamos a simular lo que es un caso de lista de productos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a reutilizar nuestra clase que teníamos en el proyecto anterior de comunicación de datos en Angular. Vamos a hacer ese app, nuestras clases. Vamos a copiar la clase producto a nuestra nueva aplicación. Entonces vamos aquí, estructuras de control, crc, app. Vamos a crear una nueva carpeta que diga clase. La copiamos aquí. Ya la tenemos. Entonces esta clase la vamos a reutilizar para hacer la impresión de un listado de productos o listado de compra de productos. Entonces vamos a hacer una pequeña modificación en nuestro producto y es que ya no le vamos a pasar, le vamos a pasar por vacío la imagen, por lo que por el momento no quiero imprimir la imagen. Entonces lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro componente. Voy a declarar un array de productos. Entonces para declarar un array de productos, lo que yo primero debo hacer es decir public listado productos de tipo producto y añadimos esta notación de array y le vamos a decir que es igual a un array de objetos. Entonces le vamos a decir que es un new porque son productos, entonces son objetos, new producto y le vamos a decir el nombre del artículo que es cloro, la descripción cloro 250 ml, la imagen vamos a dejar vacío por defecto. Vamos a ver cuál es el otro argumento que nos solicita. El número es el precio, 2.25 y el stock 123. Vamos a crear otro producto, new producto. Este va a ser papaya. Papaya. Vamos a decir que es una papaya manavita. La imagen le dejamos sin imagen. El precio es 1.56 y vamos a poner que es de 34 el stock. Y vamos a poner un producto más que va a ser un atún, lomitos en agua, 1.45, 450. Nos falta un argumento que es el enlace y listo. Ya tenemos nuestro listado de productos. Entonces vamos a ayudarnos de las etiquetas UL, ¿ya? Y como es una lista de productos, entonces yo por el momento solo quiero mostrar los nombres y el precio. Entonces, lo primero que debo hacer es decirle a la etiqueta LI
que es con la que voy a trabajar en G4, que esta es la etiqueta que quiero iterar. Y le tengo que decir lo siguiente, let, le vamos a decir que cada producto se va a llamar ítem de mi listado de productos. Listado, vamos a ver cómo lo llamamos. Listado productos, entonces voy a tomar este listado. Listo, entonces le digo que cada producto es un for each, cada producto se va a llamar ítem. Entonces con eso ya va a ser un for por cada LI, es decir, me va a crear un LI por cada producto. Y lo que voy a hacer es item.get. Veamos cuáles son los métodos de nuestra clase. Queda artículo. Queda artículo. Listo, y vamos a ponerle que nos dé un precio. Entonces vamos a hacer un poco más interactivo. Vamos a utilizar unos emojis. Entonces vamos a ponerle que son cerveza. Entonces voy a poner cerveza. Aquí papaya. Entonces voy a usar el emoji de papaya. Vamos a cambiar el nombre de papaya a sandía, que no tengo el emoji. Y veamos si es que tenemos el de atún. Entonces, pollo frito vamos a poner. Listo, entonces me debe aparecer en la imagen. mm, Me debe aparecer item.get descripción. Veamos si es que es descripción. Nuestra clase tiene ese método, get descripción. Y si tenemos ese método, aquí tenemos que cerrar este de aquí, borrar uno y que nos den el precio. Entonces, y vamos a ponerle aquí item.get. Veamos si existe este método get precio. Sí, guardamos nuestros cambios, compila todo correcto. Vamos a nuestro navegador y se está renderizando. Podemos observar, estamos iterando un array de elementos, un array de objetos para no iterar un array de números. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar el siguiente ejercicio que está dividido en varias partes. Entonces, el ejercicio nos dice que vamos a realizar un CRUD de usuarios utilizando interfaces en lugar de crear clases, como ya lo vamos a explicar. Y el objetivo es simular la obtención de datos de una base de datos. Para ello vamos a tomar en cuenta el diseño que nos han proporcionado y es importante utilizar Bootstrap para simplificar nuestro trabajo. Entonces, en esta primera parte vamos solo a realizar las operaciones de CRUD, de create y delete. Como podemos observar, esta es la interfaz que nos han enviado. Más o menos debe quedar así. Y vamos a proceder entonces a realizar el CRUD y esta aplicación. Para ello nos vamos a nuestro proyecto. Vamos a cerrar estas ventanas de aquí. Vamos a hacer un split y vamos a crear un nuevo componente en G generate component. Vamos a crear la carpeta components y vamos a llamarle CRUD. Y vamos a esperar a que se genere esto. Entonces, lo primero que vamos a realizar en este caso, vamos a crear nuestra carpeta llamada interfaces y vamos a crear la interfaz llamada user.t. Vamos a escribir export use interface users. Listo, nuestro usuario va a tener un ID que es un número. Vamos a tener un username que va a ser de tipo string. Vamos a tener un password que es de tipo string y un email que es de tipo string.
La diferencia entre las clases y las interfaces es que la interfaz no necesita implementar métodos y todos sus atributos en este caso son públicos, son de acceso público. Lo que hay que tener en cuenta es que al momento de utilizar una interfaz debemos inicializarla. Entonces, en nuestro componente realizaremos la lógica correspondiente a lo que necesitamos realizar en esta primera parte. Entonces voy a mi componente, que se llama CrudeComponent. Entonces, lo que voy a hacer aquí es realizar una división y voy a poner aquí ejercicio en H1. Ejercicio. Y vamos a llamar a nuestro app CRUD. Listo. Entonces, si nos vamos a nuestro navegador, ya está funcionando nuestro CRUD. Entonces vamos a continuar. Vamos a nuestro componente CRUD. Voy a cerrar esto y a su componente TypeScript. Lo primero que vamos a hacer es decirle que vamos a tener un input user. Como vamos a crear un usuario, entonces necesitamos un usuario de entrada. Entonces es de tipo user. Es nuestra interfaz y la vamos a inicializar de esta manera. ¿Listo? Teníamos un ID que va a empezar en cero porque un usuario no tiene ID cuando se crea. Cero. Un username vacío por defecto. Vamos a poner un password. Por defecto no tenemos nada. Más que todo es para capturar la información con ngModel y el email no va a tener nada. ¿Listo? Entonces, lo segundo que tenemos que hacer es que como vamos a trabajar con array de usuarios, entonces vamos a declarar, vamos a poner public aquí también public usuarios de tipo users, es un array, listo, y vamos a inicializar nuestro array con varios usuarios. Entonces voy a copiar de aquí los usuarios que ya tenía, o podemos observar aquí, entonces voy a copiar. Es un ID, va a ser el ID 1. Voy a hacer una pausa y voy a terminar de anotar y luego volvemos. Listo, entonces ya tenemos nuestros usuarios aquí. El usuario 1, el usuario 2 y el usuario 3. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es crear los métodos necesarios. Entonces voy a poner aquí public, uno que se llama add user para agregar al usuario a nuestro array. Entonces lo primero que debemos verificar es lo siguiente, que si nuestro array de usuarios, usuarios, punto len es cero, es decir, no hay ningún usuario registrado, lo que vamos a hacer es setear por defecto un ID. Entonces vamos a decir this.inputUser.id es igual a 1. Es decir, el usuario que entra va a tener como ID inicial, va a tener 1, si es que no existe ningún usuario, obviamente, porque podemos eliminar. Caso contrario, si es que ya existe un usuario, entonces lo que vamos a hacer es que this.inputUser
put user, o sea, el ID del usuario nuevo, va a ser igual a this.usuarios. Listo. Vamos a utilizar a this.usuarios.length. Ya. Y vamos a poner -1. ¿Qué le estamos diciendo? Quiero obtener el ID. Entonces me falta aquí punto ID. Lo que le digo es que me obtenga el último usuario ingresado, el ID, y aumente en 1. En caso de que esté agregando un nuevo usuario. Entonces ahí ya agrego mi ID. Entonces la primera parte es asignación de IDs. Luego de que haya pasado este proceso, lo segundo que debo hacer es insertar el nuevo usuario, dis.usuarios.push. Y le digo que va a ingresar dis.inputUser. Input user. Voy a agregar el nuevo usuario a mi nuevo array. Listo. Y vamos a usar nuestro método dis.resetForm, que no tenemos creado por el momento. Entonces vamos a utilizar este método. Vamos a crear aquí arriba el método para resetear nuestro formulario. Public reset form. Pero en este caso ya no va a ser público, sino privado porque no queremos que acceda a nuestra vista. Reset form. Listo. Y digo que mi reset form es this.inputUser es igual y voy a inicializar con estos mismos datos. Exactamente igual. Como los tenía arriba. Ahora lo que vamos a realizar es crear el otro método. Public. Vamos a hacer la eliminación. Eliminar nuestro usuario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pedir primero la position number, para saber cuál es el usuario. Necesitamos una posición. Y luego vamos a utilizar el método splice, this.usuarios.splice. Listo, entonces les indico la posición donde estoy y a partir de esta posición le tengo que especificar cuántos elementos voy a quitarme. Le digo que solo me quite el que está en esa posición. Y listo, con esto ya manejo mi array, ya se quita o se elimina nuestro usuario. Ahora lo que vamos a hacer es crear un formulario. En este caso, asimismo, para ahorrarnos un poco la estructura, voy a copiar el formulario que ya tenía previamente diseñado aquí. Está realizado en Bootstrap. Entonces, copio, pego. Ustedes también van a encontrar esta estructura en los recursos de la clase. Listo, sigo copiando y pegando y ya vamos a explicar la estructura de este formulario para que podamos ver qué es nomás lo que he realizado. Voy a copiar la hoja de estilos que tenía en mis SAS, en SCS. Listo, aquí background me da un error. Listo, me faltan aquí unas llaves debido a que es SAS.
Entonces corregimos esto de los estilos. Ustedes pueden usar cualquier preprocesador. Entonces corregimos esto de aquí para no centrarnos tanto en la parte de los estilos, pero sí en unas ciertas funcionalidades que se tiene por el momento, que ya voy a explicar a continuación. Listo, guardo cambios, revisamos que no tengamos ningún error y revisemos de aquí que no tengamos error aquí, usuario. Entonces voy a guardar los cambios y color white en mi hoja de estilo sigo teniendo un error aquí. Listo, guardo mis cambios, no tengo error y aquí está nuestro formulario. Ya está la estructura básica que queríamos, que era según el diseño de aquí. Como podemos observar, nos faltan unos botones y vamos a explicar un poco el código que tenemos aquí. Entonces voy a señalar y voy a formatear el documento para que se vea más legible. Y listo, entonces aquí lo que hicimos fue crear un botón, como podemos observar, es nuestro header, nuestro navbar. Vamos a comentar aquí, navbar. Listo, tenemos nuestra estructura de navbar aquí, esto de aquí, el home y el user. Tenemos nuestra barra de filtro y botón de agregar un nuevo usuario. Entonces aquí está nuestra barra de filtro, aquí está nuestro botón de agregar otro usuario y vamos a utilizar el CDN de Font Away para poder ver los iconos que vamos a implementar. Vamos a copiar este de aquí, nos vamos a nuestro index, lo pegamos en el header, listo, entonces vuelvo a mi página y vamos a copiar el otro. Vamos aquí al Show All Files, vamos a copiar el que diga All CSS, copy link tag, guardamos nuestros cambios y como no vemos cambios, recargamos y ya. Ahora sí ya tenemos nuestros iconos de aquí. Entonces, como les seguía explicando, tenemos nuestra estructura previa, que es la barra de filtro, que no tiene por ahora ninguna funcionalidad, solo está como diseño, nuestro botón de agregar. También tenemos nuestra tabla para mostrar usuarios y lo primero que hicimos es crear un TGIA. Y vamos a centrarnos en lo que hicimos en el tbody. Entonces, básicamente, para renderizar cada uno de nuestros usuarios, lo que se va a repetir es el TR. Y dentro del TR nosotros tenemos varios TD. Es decir, esta fila de aquí es lo que se va a repetir, el TR. Y cada TD, es decir, cada columna, es lo que vamos a añadir datos. Entonces le estamos diciendo aquí que nos imprima como número el index o el i del iterador. Estamos tomando aquí el iterador. Luego le decimos que nos dé el i del usuario, como está aquí. Luego le pedimos el nombre de usuario. No le estamos pidiendo clave ni contraseña. Y tenemos nuestros botones con un icono. Lo segundo que hicimos fue crear el botón eliminar. Como saben, ya teníamos el método creado aquí. Eliminar, solo necesitamos la posición. Aquí está eliminar y recuerden que está ahí, viene de aquí, que estamos en nuestro ng4. Entonces al dar clic aquí se va a eliminar. Y por último tenemos aquí lo que es el editar.
que no tiene por ahora ninguna funcionalidad, como dijimos. Entonces esto voy a cerrar para tener más espacio de lectura. Luego tenemos nuestro modal. Estamos usando modales de Bootstrap. Cuando yo dé clic en agregar, se va a visualizar esta forma de registro, donde me está pidiendo username, password y el email. También tenemos aquí nuestro modal. Podemos ver esto en la documentación de Bootstrap. Tenemos un modal. Y lo que estamos aquí usando es el ngModel. Bueno, recuerden lo que les dije, podemos usar el ngModel, pero las etiquetas form nos dan ciertos problemas. Entonces le voy a cambiar aquí el form por div. Listo. Entonces vamos a ver que tengo el username, el label. Entonces aquí está el username. Y estamos usando ngModel para hacer el input user.username. Es decir, tomamos nuestro objeto de acá arriba que habíamos instanciado con nuestra interfaz y le estamos usando el ngModel para que se actualicen sus valores, asimismo para el password y para el email. Tenemos nuestros botones del modal, uno que es para cerrar y el otro que es para añadir un usuario. Aquí en este modal le estamos diciendo que cuando hagamos clic en guardar, nos llama el método addUser, que como sabemos ya tenemos programado aquí addUser. Entonces voy a guardar los cambios, voy a ir acá, voy a agregar y voy a poner un nuevo usuario. 1, 2, 3. Y le voy a poner a mí y save changes. Listo, también puedo eliminar, o pueden observar. Voy a recargar obviamente. Puedo eliminar el segundo, puedo eliminar el primero, no importa el orden. Otra vez, vamos a agregar otra vez otro usuario. 2, 3. Vamos a agregar varios usuarios. Ya es el mismo usuario, pero supongamos que hay que eliminar este. Luego este, y luego este, y luego este, y luego este. Y aquí termina nuestra parte uno. Ahora voy a ir a la documentación que tengo aquí para empezar la parte 2. Y la parte 2 nos dice lo siguiente, que es necesario ahora implementar un filtro básico sin el uso de pipes de Angular, porque es un tema más avanzado, y solo es necesario que pueda filtrar los nombres para verificar el funcionamiento, las ventajas y las desventajas sin utilizar los pipes de Angular. Para realizar el filtro solo utilizando TypeScript, vamos a realizar una copia de los usuarios que ya tenemos. Entonces voy a ayudarme de un array auxiliar. Voy a crear acá. Voy a hacer una copia que se llame public copy users de usuarios. Es un array y va a ser igual a this.users. Usuarios. Listo. Entonces ahora debemos crear la interacción que vamos a tener con nuestro filtro. Entonces vamos a crear el método de filtrado. Public filter users. Vamos a capturar un evento, obviamente, porque es un input de tipo event. Vamos a hacer que el texto que nos llega va a ser igual a event.target as HTML input element. Listo. Luego vamos a let filter es igual a text.value. Es nuestra cadena de búsqueda. Y le decimos que nuestros usuarios van a ser igual a lo que nos retorne filter, el método filter, this.use usuarios.filter. Listo. Vamos a usar una arrow function aquí, usuario,
y le decimos que usuario.username debe includes lo que venga de filter. Entonces vamos a explicar un poco el código de aquí, de nuestro filtro. Como estamos manejando arrays, lo que estamos haciendo aquí es lo siguiente. Estamos utilizando el método filter y estamos capturando cada usuario del array. Y lo que le decimos es que vamos a obtener el username de este usuario y vamos a hacer la comparación del includes. El includes me devuelve verdadero o falso si es que incluye mi array alguno de estos valores. En este caso includes. Si es que incluye, qué sé yo, la cadena de búsqueda, entonces me va a filtrar ese usuario y me va a devolver. Entonces, vamos aquí a hacer un if y realizar la siguiente validación. Le vamos a decir que si el text.value es igual a vacío, de aquí a vacío, entonces usuarios, mi array de usuarios es igual a mi copia de usuario. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Si no estoy filtrando nada, entonces voy a mostrar los usuarios que deben estar, es decir, todos los usuarios. Ya, y nuestro cuadro de búsqueda que ya tenemos creado acá, que está en nuestro filtro. Vamos a buscar nuestro filtro que está aquí. Le vamos a aumentar lo siguiente. Le vamos a decir, es un input aquí está. Le vamos a decir ahora que vamos a utilizar el keyapp, listo. Y le vamos a decir que vamos a implementar el método filter, y le vamos a mandar el evento. Entonces, con eso ya queda implementado. Volvemos acá y vamos a ver. Si busco por A, solo me va a filtrar el primero. Vamos a crear uno que diga Dani. Listo. Y vamos a ver todos los que tengan D. Me está filtrando todos los que tengan D, los que tengan A, los que tengan I, los que tengan O, los que tengan P. Entonces, como podemos observar, ya tenemos nuestro filtro creado para filtrar nuestros usuarios. Ahora vamos a empezar con la parte 3. En este caso, según el enunciado de la parte 3, nos pide realizar las funcionalidades de edición del usuario. ¿Listo? Entonces, es decir, ya tenemos nuestro agregar, nuestro filtro, nuestro eliminar, nos falta obviamente nuestro editar y nuestros detalles, pero específicamente nos pide el editar en este momento. Entonces, para realizar esta funcionalidad, lo que debemos realizar es crear una función que permita actualizar los cambios a un objeto específico. Como estamos trabajando sobre arrays y con ngModel, no será necesario crear un evento para guardar cambios, ya que se van a reflejar instantáneamente. Entonces vamos a crear un objeto aquí que va a permitir la edición. Entonces vamos a hacer un public edit user de user igual y lo vamos a inicializar con ciertos datos. Le vamos a poner aquí -1 para reconocer que estamos editando a usuarios y vamos a crear un método. Entonces vamos a crear el método que se llame loadinfo, porque necesitamos editar el usuario, necesitamos cargar su información para hacer esa edición.
Y así mismo, como estamos trabajando sobre el array, necesitamos la posición y el número. La posición y el número. Entonces ponemos this.editUser es igual a this.usuarios y la posición. Listo. Entonces con eso ya vamos a cargar nuestra información y vamos a nuestro CRUD aquí y para ello debemos crear otro modal. Entonces, para ahorrarnos un poco el tiempo, vamos a copiar el código del modal y ya les voy a explicar a detalle qué hace el siguiente código. Entonces, antes de finalizar, pongo esto aquí. Veamos que no tengamos ningún error. Entonces, no. Le doy control Z porque debe estar dentro de nuestra tabla. Entonces, antes de finalizar nuestra tabla, antes de cerrarla, vamos a buscar en qué parte se cierra. Aquí. Vamos al tbody, al tr. Justo en el tr voy a copiar todo esto y vamos a ver si es que no me da ningún error. Mm, Guardamos aquí y nos hace falta cerrar nuestro formulario. Nos hace falta cerrar ciertas cosas. Entonces, ya está nuestro form. Listo. Voy a seleccionar, voy a formatear todo para que quede más claro. Guardo mis cambios. Listo. Entonces, en editar, necesitamos borrar nuestro botón de editar arriba. Entonces, modal edit, voy acá arriba y el editar voy a eliminarlo. En vez de que sea este de aquí, ahora va a ser el editar que se ha generado, como podemos observar. Entonces vamos a analizar un poco el código que hemos copiado. Lo primero que realizamos es crear un botón para lanzar el modal. Y como está dentro de nuestro ng-for, vamos a visualizar un poco acá. Como está dentro de nuestro ng-for, entonces estamos obteniendo la i y la posición de nuestro arreglo. Y lo único que hacemos es decirle que cargue la info en nuestro formulario. Y nuestro formulario está usando lo que es el ng-model para poder cargar esa información. Entonces vamos un poco más acá abajo y aquí vemos. Recuerdan que creamos un objeto editUser. Estamos usando el editUser para que cargue toda la información en este modal. Entonces vamos a ver si es que funciona. Ya no quiero que sea da Pacheco, sino ASD123. Podemos observar, se está cambiando a ASD123 y no podemos observar el cambio porque no estamos imprimiendo correos. Ahora Dani ASD. J. Pérez, ya no quiero que se llame J. Pérez y podemos ver que se está actualizando los campos. Y por último vamos a la parte 4, que me dice que realice las funcionalidades de ver detalle. Como solo queremos mostrar los detalles, entonces vamos a mostrar una parte importante que va a ser fecha. Entonces vamos a crear una variable public myDate para obtener la fecha actual, que va a ser del tipo date, y le vamos a decir new date para obtener una fecha. Aquí. Listo. Voy a copiar el siguiente código, que básicamente lo que hace es crear este mismo botón, usar el mismo loadinfo, pero me va a mostrar los detalles en un formulario. Entonces voy a copiar esto de aquí también. Copiar. Vamos a pegar. ¿Dónde tenemos nuestras acciones? Aquí está el eliminar, aquí está el editar. Y nos faltan nuestros detalles. No veamos en qué parte están nuestros detalles. Es el primer botón. Entonces vamos arriba. Nuestro primer botón. Entonces, en vez de esto,
Vamos a copiar todo nuestro código. Vamos a seguir copiando lo que nos falta porque por eso nos está dando errores. Listo. Entonces, veamos en qué parte nos está dando el error. Entonces voy a hacer un control Z para volver a copiar todo esto. Voy a copiar esto y voy a ver dónde estén los detalles. Ya, estoy aquí, hago un enter y copio el resto de etiquetas que debo cerrar. Selecciono todo y otra vez formateo mi documento y vamos a ver un poco el código de los detalles. Como ven, sigo trabajando dentro de mi tabla, dentro del ng4. Le llamo al mismo método loadinfo, pero en este caso lo que hago es llamar a un modal, pero este modal como título me va a mostrar la hora. Detalles para saber qué día hemos utilizado, qué día hemos estado consultando esta información. En este caso hacemos un llamado a nuestra variable myDate, pero con la particularidad de que estamos utilizando los pipe. En este caso, este pipe lo que nos permite es formatear la fecha para que se vea de esta manera. Estamos mostrando el ID, el nombre de usuario, el email. Obviamente no se muestra la contraseña, estamos mostrando datos que no se mostraron en la tabla. Entonces guardo y podemos ver los datos. Entonces ahora sí es que yo modifico este correo. Vamos a poner este de aquí. Vemos los detalles, ya se cambió. Como pueden observar, ya está funcionando nuestra parte 4. Y si es que en caso ustedes quieren revisar este proyecto, pueden ingresar al siguiente enlace, donde está desplegado en un hosting público el mismo ejercicio que está desplegado en esta clip para que ustedes puedan probar el ejercicio. Y así hemos finalizado la parte de estructuras de control en Angular con el ejercicio respectivo.